Y 19, vamos a tener un diálogo con la diputada nacional Ingrid Jeter, que es candidata a su reelección en la elección que viene, en octubre, en la primera vuelta electoral, y obviamente junto a Alfredo Vallejos es la candidata por ECO y Vamos Corrientes en la elección que se viene en el mes de octubre. ¿Cómo le va, Ingrid? Muy buen día, la saluda Martín Varela, estamos acá con Diego Romero en LT7 y Canal 13 de Corrientes. ¿Qué tal, Martín y Diego? Muy buenos días a toda la gente que escucha. Gracias por atendernos. Antes de hablar un poquito de la campaña electoral, de lo que se viene, ¿han salido de ese escenario conflictivo que han tenido en la alianza por algunas cuestiones de candidaturas, de planificación? Esto que, por ejemplo, le escuchamos decir al doctor Ricardo Colombi de que le parecía insólito que el PRO no vaya en, creo que 8 comunas, dijo, sí. Que vaya con una lista por afuera de la alianza. ¿De alguna manera el tema está saldado con lo que se ha conocido en las últimas horas? Sí, creo que sí, que está totalmente saldado y que ahora tenemos que mirar para adelante y tenemos que trabajar para que Patricia Bullrich esté en el balotaje. Eso está totalmente saldado. Bueno, ahí vamos, a la campaña de Patricia Bullrich. ¿Cómo observa el hecho de que algunos dicen todavía los que se encontraron con un escenario asombroso, Milei primero, no salen del asombro y no se reacomodan en términos de estrategia? Si esa lógica se diera, yo creo que también alcanza a Juntos por el Cambio, pero me gustaría conocer su opinión. Bueno, en realidad usted sabe que yo no sé si hubiera previsto la cifra que sacó, ¿no? Pero yo veía, porque al hacer la campaña uno está muy en contacto con la gente y veía que había una intencionalidad muy fuerte de la población de manifestar su bronca y su cansancio con la dirigencia política. Sinceramente lo veía, lo visualizaba, digamos. Así que para mí, pues, quizás fue sorpresivo la cantidad o el hecho de que se instale primero, pero sabía que iba a sacar muy buena cantidad de votos. Además, en las PASO siempre se da una particularidad. Yo lo viví personalmente porque hace 4 años competí en unas PASO. Las estructuras se mueven muy poco. Entonces, es como mucho más fácil que candidatos sin estructuras tengan buenos resultados. Me pasó a mí, de hecho, ¿no? Así que en ese sentido hay como se abren posibilidades porque las estructuras no se mueven, se relajan, como no es una elección donde se juega realmente todo, pasa esto. Yo creo que hay que ahora salir de ese asombro, digamos, que para algunos no fue tanto, y trabajar arduamente, llegar a la gente, decirles quién es Patricia, por qué nosotros estamos con ella, retomar también la agenda del cambio, en el sentido de que nosotros realmente si trabajamos dentro de las PASO por que Patricia sea la líder de Juntos por el Cambio, es porque privilegiábamos el cambio y porque estamos convencidos de que ella es la persona más idónea para hacer posible ese cambio en la Argentina. Así que creo que hay que trabajar, estar con la gente, estar al lado, hacer territorio, como lo llamamos nosotros, caminar, escuchar, y ese es el trabajo político que hay que hacer ahora hasta el 22 de octubre. Diputada, buen día, Diego Romero en este caso. Y en esa tarea, digamos, resulta clave, obviamente, ese contacto con la ciudadanía, teniendo en cuenta que hoy, planteada la cuestión electoral de campaña, el candidato que ganó en las PASO, Javier Milei, viene con una ventaja importante, incluso en términos políticos, ¿no? Robando algunas banderas que fueron propias de Patricia Bullrich desde la gestión con Mauricio Macri. ¿Cómo se revierte plenamente, no solamente, digamos, charlando, dialogando con el votante, sino de qué otra manera, qué otro aporte se puede hacer para ir limando esa diferencia? Solamente explicando, a ver, por qué yo estoy totalmente a favor del cambio y soy liberal de convicción. Entonces, digamos, puedo explicar por qué me parece que Patricia es mejor candidata que Milei en este caso. Yo creo que en la función pública, para llevar adelante los cambios, es muy importante la experiencia, es muy importante el carácter, es muy importante el peso político o el cuerpo político que uno pueda tener. Y eso, en este momento, me parece que Patricia es la que mejor instalada está, digamos, o mejor posicionada para hacer la reforma laboral que hay que hacer, para hacer un presupuesto de déficit cero, para enfrentar a la gente o a los grupos o digamos, lo que siempre en la Argentina se negó a dar un vuelco y decir esto no va más, hay que dejar de lado ciertos privilegios, ciertos proteccionismos algunos, hay que dejar que tengamos una economía mucho más de mercado, abrirnos al mundo, hay que dejar de
negociar o pactar con países que son países donde se empobreció la población, como Irán, como Venezuela, o bueno, esas cosas que hay que hacer. Yo, por mi experiencia también, creo que es muy importante que la persona que lidere eso tenga vocación, tenga experiencia, conozca a los actores, conozca el país incluso. Patricia Bullrich ha sido una persona que como ministra de Seguridad y ahora sin ningún cargo ha recorrido el país varias veces y es muy importante a la hora de gobernar eso, conocer quién es quién, digamos. Yo no voy a criticar al otro candidato, pero voy a decir simplemente que con mucho desconocimiento no es fácil gobernar un país, o no va a ser fácil. Entonces yo valoro sus buenas intenciones y valoro mucho sus ideas. Ahora, no me parece que las pueda llevar a cabo. Por eso estoy trabajando fuertemente para que sea Patricia Bullrich, para apoyarla a ella en esa convicción de llevar adelante cambios profundos e inmediatos desde el primer momento y hacerlo desde el Congreso. Fíjense que nosotros, si desde Juntos por el Cambio tenemos una victoria y la gente nos acompaña y podemos acceder al poder, estaríamos muy cerca de tener casi, no quórum propio, pero sí una mayoría importante en el Congreso. Tendríamos más de 10 gobernadores, un Senado bastante equilibrado. Sería otra la historia o el escenario que le tocó a Mauricio Macri. Entonces, y con gente con mucho más experiencia, a los que no le van a correr con la vaina, como me parece a mí que les pasó a muchos. En la gestión de Mauricio había mucha gente que por primera vez se involucraba en la gestión pública, que tenía muy buenas intenciones, tenía vocación de cambio, pero se quedaron en el camino porque, para usar esa expresión popular, los corrieron con la vaina, los que están siempre y los que impiden los cambios. Eso ahora no nos va a pasar. Creo que hay más experiencia y sobre todo hay una líder muy convencida. Y hay otro detalle que a mí me parece no menor, la ejemplaridad. Uno de los, creo que el valor más fuerte que tuvo Milei para captar la gente es esta bronca contra la casta, la cual yo comparto. Yo creo que la Argentina, lamentablemente, tiene una casta que los países desarrollados, democráticos, no la tienen, en el sentido de que sus líderes y su dirigencia política son transparentes, no hay corrupción, en el sentido que tienen que rendir cuentas todos los días, que hacen una vida común, no pueden no explicar su patrimonio. Bueno, Patricia en ese sentido es una persona que ha estado muchos años en la función pública y sin embargo estoy absolutamente convencida que no pertenece a una casta, no ha, digamos, perseguido sus privilegios. Al contrario, donde le tocó estar, ha combatido a la gente que tenía privilegios, ha tratado siempre de velar por un Estado democrático, institucional, sin castas, y ella puede ejercer desde el ejemplo y desde la ejemplaridad de su propia vida, tener un Estado austero, un Estado que rinda cuentas, un Estado transparente, un Estado como los países donde nuestros hijos quieren ir a vivir. Digamos, Ingrid, ¿no? usted recién mencionó a Mauricio Macri, perdón por la interrupción. No, por favor. ¿Qué bien o qué mal le hace a Juntos por el Cambio lo que se está interpretando de la actitud de Macri, esta posición un poco ambigua para muchos respecto de a quién respaldar? Aunque él ha dicho en más de una oportunidad que respalda a Patricia Bullrich, pero en el círculo de poder y en los círculos periodísticos y económicos se habla de que también ha puesto gente suya cerca del entorno de Milei. Bueno, yo creo que se da un poco el lujo de estar en una posición no tan comprometida. Nosotros obviamente lo tenemos como el líder del espacio, el creador del espacio, pero él se da el lujo de decir lo que piensa todo el tiempo. Está bien, pero ese lujo ¿hace bien o hace mal a Juntos por el Cambio? Y en cierta forma hace mal porque hay gente que se confunde, porque no sabe bien, digamos, dónde está, pero hay que respetarlo así como es. Hay que acostumbrarse bueno, Macri opina eso. Ojo, hay que escucharlo también, ¿no? Y hay que ser muy... corresponder con la verdad, decir, ¿qué dijo él realmente? Bueno, él dijo que saludaba que Milei pusiera en el tapete estas ideas de la libertad, que cambiara el eje de la discusión, que hoy no sea más la discusión del populismo, sino
realmente la gente votó el cambio en todas sus presentaciones de los últimos libros. Él dijo, ¿es cambio o no es nada? Entonces valora eso, pero por otro lado dijo claramente, yo lo he escuchado en varios reportajes, en sus redes y demás, que él apoya sin dudas a Patricia Bullrich porque la conoce, y dijo un poco lo que yo he estado diciendo hace un ratito, la conoce como es y está convencido de que ella, con su carácter, con su convicción y con su experiencia, va a hacer posible ese cambio. Entonces, hay que respetarlo tal cual, lo que dice es eso, digamos, ¿no? Valora las ideas que ha puesto en la mesa Milei, pero la mejor candidata a presidente es Patricia Bullrich. Le pido una respuesta corta porque estamos prácticamente sobre las noticias, ¿no? Siempre los consultores y analistas decían en la previa, 3/4 de la sociedad consultada quiere un cambio y 1/4 la continuidad. Cuando uno mira un poquito los resultados, es como que eso está bastante reflejado, sumando los votos de Juntos por el Cambio más los votos de La Libertad Avanza. En primera vuelta, ese cambio, ese porcentaje abrumador, mayoritariamente buscando un cambio, ¿se define por quién es más halcón? No, me parece que, lo que hay que tratar de hacer llegar, el mensaje que hay que hacer llegar a la sociedad es que quién es el candidato idóneo para que ese cambio de una vez por todas en la Argentina sea posible. Hace 80 años que necesitamos un cambio y no rifemos ahora esta gran oportunidad que tenemos. Ingrid, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Diputada nacional, va por su reelección, junto a Alfredo Vallejo, son los dos candidatos de ECO y Vamos Corrientes para la elección de octubre. Vamos a seguir buscando opiniones de lo que se viene. Dejó una serie de consideraciones, hace un poco mal la actitud de Macri, sí. Como especulando un poquito, no maltratando a un dirigente que él considera plantea algunas ideas que son de su ideario político. Y también, no hay ingenuidades en políticas, ni en política. Yo creo que Macri ve que Milei también podría ganar y dice, no, ¿por qué me voy a quedar afuera de este escenario? Y Milei también lo cuida a Macri, dice, claro. Yo lo veo como un súper embajador para utilizar sus relaciones internacionales, en fin. Aparte es con quien seguramente va a negociar en el Congreso a partir del 10 de diciembre. Y sí, es muy probable que también le pueda dar gobernabilidad. Sí. También. Pausa, no se vaya, nos queda media hora.